Queridos hermanos, buenos días en esta solemnidad del Corpus Christi. Un día en el que la Iglesia se alegra en el Señor. La Iglesia celebra el banquete, ese banquete que Cristo mismo, como dirá Santo Tomás, se nos entrega. Un día en el que los textos, desde el libro del Deuteronomio o la carta a los Corintios de San Pablo o el Evangelio, nos dejan como una línea para seguir. Una sería el recuerdo. El Deuteronomio dice: recuerda al pueblo de Israel, recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer. No olvides al Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, el que te dio a comer el maná. Por una parte, para el pueblo de Israel hacer recuerdo es ligarse con Dios mismo. No es solamente una acción histórica, que Dios le ha liberado de la esclavitud, que Dios lo ha alimentado, que Dios le ha dado de beber, que ha sacado agua de la roca, que lo ha llevado hasta la tierra prometida, sino que este hecho histórico se convierte en una experiencia religiosa, es decir, en una ligación con el Dios que lo ha liberado. Dice el texto incluso: Él te afligió haciéndote pasar hambre, dice, pero después te alimentó con el maná. Es decir, el Señor nos extrae de nuestra esclavitud segura y nos lleva a esa segura inseguridad de Dios, ¿no? Nos saca al desierto, nos saca fuera de nosotros mismos y se nos da, por así decir, a conocer. En el pueblo de Israel era la columna de nube, la columna de fuego, la nube, la experiencia sinaítica, la alianza, ¿no? Es decir, Él nos saca de la esclavitud del pecado a todos y cada uno de nosotros y quiere que vivamos esta experiencia como una experiencia de Dios. Y podamos decir con el Salmo 147, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, porque Él ha enviado mensajeros a la tierra, dice, ¿no? Y su palabra corre veloz. Es una palabra que nosotros tenemos que anunciarla, proclamarla, vivir de ese recuerdo del pueblo de Israel, pero también de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha salvado. Por así decir, tenemos que vivir siempre recordando aquella experiencia, actualizando la experiencia. Por otra parte está la comunión. San Pablo a los Corintios viene a decir que el cáliz de la bendición que bendecimos, y se pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan, ¿no es la comunión de su cuerpo? Es decir, comunión, común, unión. Tenemos que vivir ese recuerdo actualizado, es decir, esa anamnesis actualizada, ese memorial que lo hacemos ya presente en nosotros. En el cuerpo y la sangre de Cristo nos metemos en unión con alguien, que en este caso es Jesucristo. Porque somos uno, dice, si el pan es uno, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque comemos de un mismo pan. Y ese pan es el que nos hace a nosotros ser fuertes y ser testigos de ese evangelio. De un evangelio que se tiene que actualizar también como esa salida de la esclavitud. Hemos sido liberados de la esclavitud nosotros del pecado. Un pecado que ha cargado Jesucristo. Un Señor, un Dios que quiere permanecer con nosotros siempre. De hecho, el Evangelio que nos viene a decir que ese pan, que es el que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres del maná y que se murieron, sino que es el pan que el que come ese pan vivirá para siempre. Es decir, la eternidad. Recordamos un hecho pasado y lo actualizamos. Vivimos en comunión con la presencia de Dios y esa presencia tenemos que revitalizarla en la esperanza. Porque el que come la carne de Jesús vivirá por mí, dice. Dice, yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Es decir, tenemos que ser otros Cristos. Otros Cristos que tienen que dar testimonio de aquel recuerdo actualizado de la comunión y de hacer posible que Cristo viva entre nosotros, recreando la creación, haciendo el reino presente. Santo Tomás
que es el gran hacedor del oficio del Corpus Christi, es decir, es el creador de las antífonas, del himno, del Pangelingua, es el que ciertamente hoy no puede no ser citado. Dice: oh banquete precioso y admirable, banquete saludable y lleno de suavidad. ¿Qué puede hacer, o qué puede haber, dice Santo Tomás, más precioso que este banquete en el cual se nos ofrece para comer, no la carne de becerros o machos cabríos como se hacía antiguamente bajo la ley, sino que se nos ofrece el mismo Cristo, el Dios verdadero? No hay, dice Santo Tomás, ningún sacramento más saludable que este, pues en él o por él se borran los pecados, se aumentan las virtudes y se nutre el alma de la abundancia de todos los dones espirituales. Fijaos, se ofrece pues a la Iglesia en este sacramento por los vivos y los difuntos, para que a todos aproveche esta comunión en el cuerpo y en la sangre de Cristo, ya que este sacramento ha sido establecido para la salvación de todos. Hacemos el recuerdo, lo actualizamos, nos metemos en comunión con ello y lo perpetuamos para siempre. Nadie, queridos hermanos, dice Santo Tomás, es capaz de expresar la suavidad de este sacramento, en el cual gustamos la suavidad espiritual en su misma fuente, en su misma esencia, y celebramos, dice, la memoria del inmenso y sublime amor que Cristo mostró en su pasión. Es decir, actualizamos esa pasión de Cristo, vivimos la pasión y nos alimentamos en ese banquete. Es decir, la inmensidad de su amor, dice Santo Tomás, se imprime directamente en el corazón de sus fieles, porque en la última cena, después de celebrar la Pascua con sus discípulos y antes de pasar al Padre, como dice el Evangelio, Cristo instituye este sacramento como memorial perenne de su pasión y le da cumplimiento a las antiguas figuras de la antigua alianza. ¿Con qué? Con él mismo, y nos deja el consuelo ciertamente de la ausencia, pero también de la presencia eterna. San Cirilo de Alejandría diría: ¿puede haber algo más agradable y delicioso para hombres piadosos y deseosos de la verdadera vida que gozar perpetuamente de Dios y encontrar reposo pensando en Él, queridos hermanos? Porque si los que comen y beben hasta la saciedad y secundan sus fluctuantes caprichos tienen un cuerpo robusto y pletórico de vida, ¿cuánto más quienes se preocupan del alma y se nutren de las tranquilas aguas de la divina predicación brillarán vestidos del tisú de oro y brocados como atestigua el profeta? Pues claro que sí. Si ponemos tanto ahínco en los bienes materiales, ¿cómo no ponerlos en nutrirnos de los bienes espirituales? Entonces, dice San Cirilo, prosigue diciendo que, pues bien, cuando de la palestra espiritual llegamos al final de los misterios vivíficos y el Señor ha puesto a nuestra disposición como viático de inmortalidad dones que superan toda ponderación, ánimo nos invita, ánimo. Cuantos en este mundo suspiráis por las delicias de los arcanos y hechos partícipes de la vocación celestial, vestidos de una fe sincera como de un vestido nupcial, dirijámonos con presteza a la mística cena, fijaos, al banquete celeste, como diría Santo Tomás. Cristo nos recibe hoy en un banquete, Cristo nos sirve hoy, Cristo, el enamorado de los hombres, nos recrea. Fijaos, qué texto más hermoso para recrearnos hoy en el amado, que se hace presente. Posiblemente hoy la custodia, el cuerpo de Cristo no sale por las calles, no expresamos esa devoción en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, pero tenemos el compromiso de pararnos y repensar en este banquete, oh sublime convite, donde se prefigura ya el banquete eterno. Es tremendo, ciertamente, lo que dice, formidable lo que se realiza. El inmolado, aquel ternero cebado, es sacrificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El Padre se alegra. El Hijo se ofrece espontáneamente al sacrificio que hoy no ejecutan ya los enemigos de Dios, sino Él mismo, para significar que por la salvación de los hombres, Él ha padecido voluntariamente el suplicio. ¿Quieres que te demuestre cómo en lo que acabo de decir se contiene el signo de una realidad concreta? Y dice San Cirilo: no te fijes en la brevedad de las palabras o en la insignificación del texto, sino en la voz y en la autoridad de quienes con anterioridad predicaron estas cosas. ¿Te das cuenta de la gran dignidad del pregonero? Fíjate ahora y considera la fuerza de cuanto él ha predicho. Dice: la sabiduría se ha construido su casa plantando 7 columnas, ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa. Estas son, queridos hermanos, como símbolo de cuanto ahora se recrea, las delicias de este banquete espléndido, por la magnificencia y variedad de sus manjares, son hoy para ti. Hoy la sabiduría se te entrega como alimento para recrear tu alma, para que tengas fuerza, para que te animes a seguir caminando, a seguir enamorado de Cristo, que se queda presente en la Eucaristía para que tú recrees. No lo olvides nunca. Recuerda, únete en comunión con Él, que estará siempre, siempre presente. Está presente el autor mismo de las magnificencias, se nos presenta como los dones divinos, está preparada esa mística mesa, se ha mezclado el vino. Quien invita es el Rey de la Gloria, el maestro de ceremonias es el Hijo de Dios. El Dios encarnado invita el Verbo, la sabiduría subsistente de Dios Padre, que se construyó un templo no edificado por hombres, en la que distribuye su propio cuerpo como pan y su sangre como vino vivificante. Esa esencia que se nos da a todos y cada uno de nosotros. ¡Qué tremendo misterio!, dice San Cirilo, igual que Santo Tomás. ¡Oh infalible designio del divino consejo! ¡Oh irrastreable bondad! El Creador se ofrece como alimento a la criatura. La misma vida se ofrece a los mortales como comida y bebida. Venid, comed mi cuerpo, nos exhorta, y bebed el vino que he mezclado para vosotros. Yo mismo me he preparado como alimento, yo mismo me he mezclado para quienes lo deseen. Libremente me he encarnado, yo que soy la vida, voluntariamente quise ser partícipe de la carne y de la sangre, yo que soy el Verbo y la impronta hipostática del Padre, para salvaros. Venid, gustad y ved, qué bueno es el Señor. Queridos hermanos, que disfrutéis hoy en esta maravillosa solemnidad, en la que ciertamente no vamos de procesión, pero lo llevamos dentro. Seamos nosotros cuerpos místicos de Cristo que se anuncian al mundo. Recordemos el gran hecho salvífico que nos ha liberado, no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y puestos en comunión con este Cristo que se nos dona, que se nos da, que nos entrega, un Padre lleno de compasión y misericordia hacia los hombres, hagámoslo presente siempre en nuestro mundo, aunque corramos el riesgo de acabar como el Hijo de Dios, crucificados, pero la promesa de la eternidad es una vida que no perece nunca. Que el Señor os bendiga en este día espléndido de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, y que os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.